hilado trae en 100 gramos 220 metros y está recomendado para una aguja de 3 a 5 milímetros y pertenece a la categoría 3, que puede ser un light. Como tengo el canesú ya terminado, vamos a trabajar en una muestra más pequeña para poder indicarles bien cómo es la secuencia de los puntos y cómo vamos a trabajar los aumentos para que cada una lo pueda adaptar a su tamaño y a su cuerpo. Vamos a arrancar entonces, como dijimos, haciendo una muestra más pequeñita y la vamos a trabajar entonces con la aguja de 5.5 milímetros. La razón por la cual vamos a trabajar con una aguja más grande es porque en la primera hilera, luego de cerrarla, vamos a realizar aumentos, entonces necesitamos que la cadenita sea holgada y que quede flojita para que todos esos aumentos entren de manera correcta. Vamos a montar una cadena múltiplo de 4 que nos dé un número par. La cadena que recomiendo para todos los talles es de 80 cadenetas, que es lo que yo monté en el mío original. Cuando ustedes completen las 80 cadenas, al unirlo al final con un punto deslizado, se lo tienen que probar y asegurarse que eso les entre por la cabeza. Como referencia, mi cadena inicial de 80 cadenetas mide 49 centímetros. Entonces, una vez que la tienen completa, revisamos de esta manera que esté derechita y vamos a venir a unir aquí al primero con un punto deslizado. Vamos a trabajar, como dijimos, el canesú todo del derecho, ¿sí? Una vez que estamos aquí, que ya unimos y ustedes se lo probaron y les queda correcto, les entra, pasamos a la aguja de 4.5 milímetros y esta vuelta vamos a realizar aumentos. Entonces, vamos a levantar una cadena. Luego vamos a, yo en este caso voy a tomar las 2 hebritas ahí para que me quede bien cerradito. Si quieren pueden tomar la colita que les quedó para luego ir cerrando, escondiéndola. Y vamos a hacer una hilera de puntos bajos. Entonces realizamos ahí en la primera cadenita de unión el primer punto bajo. En la segunda cadenita vamos a realizar un aumento. Entonces nos introducimos y colocamos ahí un punto bajo. Nos volvemos a introducir en la misma cadenita y colocamos un punto bajo más. O sea que tenemos 2 puntos bajos en una misma cadenita. Y esta es la secuencia que vamos a repetir a lo largo de toda nuestra cadenita. Colocando en la siguiente un solo punto bajo. Y en la próxima 2 puntos bajos y de esa manera vamos a ir intercalando hasta completar. Van a tener al final de la vuelta un total de 40 aumentos. Entonces vamos a tener las 80 cadenas más los 40 aumentos, un total de 120 puntos bajos al final de la vuelta. Llegando al final de la vuelta vamos a saber que estamos en buen camino colocando aquí el último aumento, que son 2 puntos bajos, como dijimos, en un mismo punto. Una vez que tenemos completado la vuelta de puntos bajos, vamos a venir aquí al primer punto bajo, unimos con punto deslizado de esta manera y ahora para nuestra segunda vuelta vamos a levantar 3 cadenas que van a corresponder a nuestro primer punto alto. Luego vamos a hacer 2 cadenas al aire, vamos a saltar el próximo punto de base, nos vamos al siguiente y ahí vamos a colocar un punto bajo. Nuevamente hacemos 2 cadenas al aire, tomamos lazada, vamos a saltar el punto de base siguiente, nos vamos al próximo y ahí colocamos un punto alto. Y este dibujo de
punto alto, 2 cadenas, punto bajo, 2 cadenas y punto alto es lo que vamos a repetir a lo largo de toda nuestra vuelta. Entonces repetimos la secuencia. Siempre vamos a saltar un punto de base de por medio. Hacemos 2 cadenas al aire, saltamos el punto de base siguiente, nos vamos al próximo y colocamos ahí un punto bajo. 2 cadenas al aire, tomamos lazada, saltamos el punto de base siguiente y en el próximo entonces colocamos el punto alto. Y de esta manera vamos completando hasta el final. Llegando al final nos van a quedar 3 puntos bajos libres, entonces aquí en el del medio colocamos el último punto bajo. Realizamos las 2 cadenitas al aire y buscamos aquí la tercera cadenita y unimos vuelta con un punto deslizado de esta forma. Ahora, para nuestra tercera vuelta levantamos una cadena, en esta misma cadenita de ahí colocamos nuestro primer punto bajo. Y ahora vamos a trabajar sobre los puntos altos, saltando siempre las 2 cadenas al aire y el punto bajo. Y vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y 5 cadenitas. Venimos al punto alto siguiente, o sea que saltamos las 2 cadenas, punto bajo, 2 cadenas. Venimos aquí al punto alto y colocamos ahí un punto bajo. Y repetimos 1, 2, 3, 4, 5 y colocamos un punto bajo sobre el punto alto siguiente de esta forma. Y esto es lo que vamos a completar toda esta vuelta. Una vez completadas todas las cadenitas, llegando al final de vuelta, unimos con punto deslizado al primer punto bajo. Y ahora, para nuestra cuarta vuelta, vamos a levantar una cadena y aquí mismo, sobre este punto bajo, hacemos un punto bajo. Y ahora, en el espacio que tenemos de 5 cadenitas, vamos a realizar 3 puntos bajos envolviendo la cadena. Entonces, envolvemos de esta manera, tomamos la lazada y hacemos 1, 2 y 3. Y luego llegamos al próximo punto bajo y sobre el punto bajo montamos un punto bajo. Y ahora repetimos la secuencia toda la vuelta. 1, 2 y 3. Y sobre el punto bajo colocamos un punto bajo. Y de esta manera nos va a ir quedando. Cuando llegamos al final, unimos nuevamente al primer punto bajo con un punto deslizado. Y aquí ahora para nuestra vuelta número 5 vamos a nuevamente levantamos una cadena, en el mismo punto bajo hacemos otro punto bajo y ahora vamos a levantar 3 cadenas, 1, 2, 3. Tomamos hebra y nos vamos a ir al punto central de estos 3 puntos bajos. Nos vamos a introducir ahí y en este punto bajo vamos a colocar 5 puntos altos, 2, 3, 4 y 5. Ahí, una vez que tenemos los 5 puntos bajos, soltamos hebra, venimos al primer punto alto, ¿sí? Cuentan para atrás, tomamos la hebra que soltamos, pasamos de atrás hacia adelante y cerramos y vamos a formar ahí un punto bodoque. Y ahora vamos a realizar 1, 2 y 3 cadenas para bajar de la misma manera que hicimos para subir. Y nos vamos a saltar el punto bajo siguiente y nos vamos a ir a este punto bajo central y unimos aquí con un punto bajo, ¿sí? Y este es el dibujo que vamos a repetir toda la vuelta. Entonces aquí ya tenemos montado el punto bajo, hacemos 3 cadenas al aire, 2 y 3. Tomamos hebra, venimos aquí al punto bajo central y aquí vamos a introducir entonces 5 puntos altos,
todos ubicados en el mismo punto. Soltamos hebra, venimos a buscar el primero, enganchamos y traemos la hebra de atrás hacia adelante, ajustamos un poquito, realizamos las 3 cadenas al aire que nos corresponde para bajar y buscamos aquí el punto bajo y en ese hacemos el punto bajo encima. De esta manera nos va a quedar libre ahí un punto bajo a cada lado del punto bodoque. De esta manera completamos toda la vuelta. Una vez que hicimos nuestro último punto bodoque, hacemos las 3 cadenitas, venimos aquí a nuestro primer punto bajo y unimos con punto deslizado. Ahora vamos a repetir la vuelta número 2. Entonces comenzamos levantando 3 cadenas que van a corresponder a nuestro primer punto alto. Hacemos 2 cadenas al aire y vamos a venir aquí donde tenemos el punto bodoque, en ese punto que nos corresponde central, y ahí vamos a colocar un punto bajo, ¿sí? Y ahora hacemos nuevamente 2 cadenas al aire, tomamos lazada y donde tenemos el punto bajo montamos sobre ese un punto alto de esta forma y vamos completando y repitiendo. Entonces 2 cadenas al aire. Sobre el punto bodoque montamos un punto bajo, nuevamente 2 cadenas al aire, tomamos lazada y sobre punto bajo montamos punto alto. De esta forma vamos a completar toda esta vuelta. Una vez que completamos toda la vuelta, como hicimos en la segunda vuelta, unimos aquí a la tercera cadenita, que es la que corresponde al primer punto alto, y de esa manera tenemos finalizada nuestra vuelta. Vamos a trabajar de la siguiente manera en la séptima vuelta. Una vez que unimos aquí, levantamos una cadena y en este mismo lugar colocamos un punto bajo. Ahora, cada espacio de 2 cadenas corresponde a un punto, salvo en el lugar que nos corresponda hacer el aumento, entonces vamos a colocar en ese caso 2 puntos bajos. Entonces, si aquí en la primera hilera hicimos un aumento en el segundo punto, ahora vamos a hacer un aumento colocando 2 puntos bajos en un mismo espacio o punto, ¿sí? Pero cada 3 puntos. Entonces vamos a contar un punto bajo, un aumento. Entonces sería 1, 2 y en el tercer punto vamos a colocar nuestro aumento. De esa manera vamos a completar un total de 40 aumentos en toda nuestra vuelta, porque hasta ahora venimos trabajando los 120 puntos que tenemos. Con esos 40 puntos más, al finalizar esta vuelta vamos a tener en total 160 puntos bajos. Entonces, ahí tengo mi primer punto bajo, envuelvo, coloco mi segundo punto bajo y aquí en el punto bajo central voy a colocar entonces 2 puntos bajos. Ahí ya tengo hecho mi primer aumento. Y ahora empezamos nuevamente. El espacio me corresponde a un punto bajo, coloco 1, el punto alto me corresponde a un punto bajo y aquí donde tengo las cadenitas me correspondería un punto bajo, pero como tengo que hacer el aumento voy a colocar en este caso 2 puntos bajos. Y así vamos repitiendo toda esta vuelta. Un punto bajo, 2 puntos bajos y aquí en el punto alto me corresponde el aumento. Coloco ahí mis 2 puntos bajos. Y así vamos completando hasta el final. A mí aquí me corresponde el aumento. Un punto bajo y aumento. Como habrán visto, como el aumento es cada 3, les va a ir cayendo en diferentes lugares. A veces va a caer sobre el punto alto, a veces va a caer en el espacio de la cadenita
y a veces les va a caer sobre el punto bajo. De esta manera completamos. Si todo está correcto, cuando llegan al final van a terminar aquí con el último aumento, que son 2 puntos bajos en ese espacio. Y luego unimos con punto deslizado aquí al primer punto bajo. Tenemos entonces ahora 160 puntos en mi caso, con los 40 aumentos. Y para nuestra vuelta número 8, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a levantar 3 cadenas. ¿Sí? Porque tendríamos que hacer un punto alto doble, pero sin terminar porque lo vamos a terminar con el punto siguiente. Entonces, tenemos 3 cadenas. Tomamos hebra, nos vamos al punto siguiente y comenzamos a hacer aquí un punto alto, ¿sí? Ahí. Y para finalizar el punto alto lo vamos a finalizar junto con la cadenita esta, de esta forma, ¿sí? Luego hacemos una cadenita más de separación y ahora vamos a hacer lo siguiente. Lazada doble. Me voy al punto bajo siguiente. Me introduzco, tomo hebra, saco por 2 y dejo en espera. Tomo lazada, me voy al otro punto, tomo lazada, saco por 2 y ahora tomo lazada, saco por 3 hebras, tomo lazada, saco por 2. Cadena al aire. ¿Sí? Repetimos nuevamente, doble lazada, próximo punto bajo, paso, tomo hebra, saco por 2, me quedan 3 lazadas en espera, tomo lazada, paso al próximo punto, cierro 2, tomo lazada, cierro 3, tomo lazada, cierro 2, cadena al aire. Y así, de esta manera, vamos a completar toda la vuelta. Cuando llegamos al final de la vuelta, entonces vamos a unir con un punto deslizado a la parte superior aquí, de donde teníamos las 3 cadenitas que uníamos con este punto alto. Ahí unimos de esta manera. A partir de ahora vamos a repetir toda la secuencia desde la primera hilera, ¿sí? Entonces, aquí mismo vamos a levantar una cadena y en este mismo punto vamos a realizar un punto bajo. Y vamos a colocar toda esta vuelta un punto bajo por cada punto que tengamos. Y de esa forma, en este caso, vamos a seguir teniendo 160 puntos. En este momento ya acabamos de realizar 2 secuencias completas de lo que es la repetición del dibujo, ¿sí? De la secuencia de los puntos que estamos haciendo. Yo en este punto ya tengo terminado la altura final de mi canesú. Entonces, vamos a repasar. Aquí tenemos una hilera de aumentos, la segunda hilera de aumentos está aquí antes de los rayos estos y la tercera hilera de aumentos está aquí. Entonces comenzamos con 80, nos fuimos a 120, luego a 160 y ahora estamos aquí finalizando con 200 puntos que son los que obtuvimos luego de este aumento de puntos bajos. Pero, ¿qué pasa? Ustedes se lo van a tener que ir probando. Vamos a verlo en el canesú ya finalizado, que lo tengo por aquí. ¿Qué va a pasar? Miren, esto vamos a ver algunas medidas que tenemos aquí. El cuello, ¿por qué les digo que para todos los talles 80 cadenas con una aguja de 5,5 va a estar bien? Porque es holgadito, es bastante amplio, así que en teoría les debería ir a la mayoría, ¿sí? Tiene una apertura de entre 16 y 17 centímetros aproximadamente. Vamos a trabajar con este que se los puedo ir pasando en pulgadas.
Entonces, el escote habíamos dicho que tiene aproximadamente 16 a 17 centímetros, que en pulgadas más o menos serán unas 6,5 pulgadas, ¿sí? La circunferencia del círculo inicial. Ahora, esto en altura aproximadamente tengo 15 centímetros, ¿sí? Esto de aquí, que en pulgadas tienen más o menos 6 pulgadas. Ahora, después, desde el hombro, o sea, de esta parte de aquí hasta aquí, tengo más o menos 20 centímetros, ¿sí? Que 20 tenemos 8 pulgadas aproximadamente. Cuando lo abrimos de esta forma, este escote nos queda aproximadamente de 19 centímetros, que en pulgada pueden ser 7,5, y la profundidad del escote aproximadamente es de 6 centímetros, más o menos. Ahí estoy calculando el centro, más o menos casi 2,5 pulgadas, ¿sí? Aquí más o menos, aquí tengo más o menos 24 centímetros desde el punto central hasta donde me termina el canesú, que en pulgadas son 9,5 aproximadamente. Entonces, ahora me correspondería a mí, en este caso, la vuelta de puntos bajos nuevamente, que es la que voy a utilizar para realizar las cadenitas bajo sisa, ¿sí? Vamos a colocar unas cadenitas aquí y unas cadenitas aquí, y a su vez vamos a ir colocando los puntos bajos. Y a partir de ese momento luego nos quedamos trabajando solamente en la porción del torso. Pero ¿qué pasa? Este tamaño está calculado más o menos para un contorno de busto de 90 centímetros aproximadamente, 90 para abajo. Se podría decir, puede ser 90, un poquito más, un poquito menos, pero más o menos es un talle que si tienen 90 de contorno, estamos hablando de un ancho estimado de 45 centímetros. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando ustedes van trabajando, van a realizar estas hileras, y cuando llegan a la parte de la hilera de los puntos bajos, ustedes van a hacer este primer aumento, ¿sí? Luego de que hacen este primer aumento de los puntos bajos y hacen los rayos solares, luego, como volvemos a hacer una hilera de puntos bajos, en caso que ustedes necesiten aumentar más, porque están haciendo un talle más grande, tienen más busto, más espalda, lo que sea que ustedes necesiten, ¿qué hacen? Recuerdan que la secuencia que nosotros hicimos en estas 3 hileras de aumentos eran: aquí el aumento va en el segundo punto, y aquí el aumento va en el tercer punto, y aquí el aumento va en el cuarto punto. Realizan la misma secuencia, pero van a tener más vueltas de aumentos. Si yo aquí tengo 3, ustedes después de los rayos solares, si necesitan, agregan aquí el aumento. Entonces, en vez de tener el aumento en esta última hilera que tengo yo acá en el cuarto punto, ustedes la van a tener acá. Entonces, si ustedes acá ya hicieron el aumento en el cuarto punto, en esta secuencia, cuando llegan a la próxima hilera de puntos bajos antes de los rayos solares, ustedes aquí hacen el aumento en el quinto punto, ¿sí? Entonces, de esa manera siguen la secuencia. Y si ahora ustedes hacen un talle más y tienen que continuar agregándole altura aquí, ¿sí? Y todavía no alcanzaron el ancho, en la próxima hilera, que es la que yo voy a utilizar para cerrar el canesú, ustedes continúan su secuencia. Entonces corresponde hilera de punto bajo, y si ustedes aquí ya agregaron el aumento en el quinto punto, aquí le van a agregar el aumento en el sexto punto y vuelven a tener 40 puntos de aumento. Vayan probándoselo, y donde tienen hileras de puntos bajos, ustedes van completando la secuencia de aumentos que necesitan según el talle que estén realizando, el hilado, la aguja y la tensión que tengan, ¿sí? Una vez que tenemos completo el alto que cada una entonces necesita para su canesú, van a llevarse como guía. Yo tengo 200 puntos en toda mi circunferencia y separé 60 puntos para el frente. Luego dejé
40 puntos para cada manga en cada lateral y 60 puntos para el otro frente o espalda, ¿sí? De esa manera tengo divididos mis 200 puntos. El ejercicio que van a hacer es el siguiente. Ustedes se lo pasan por la cabeza, ¿sí? Se lo apoyan aquí en los hombritos y se van a, mirándose de frente en el espejo, se van a pellizcar, ¿sí? De esta manera en el bajo sisa, en la parte de la axila. Se pellizcan de esta forma y colocan ahí un marcador, una lanita, un alfiler de gancho, lo que tengan, para guiarse, para ver cuánto es lo que ustedes le van a dejar a su brazo, ¿sí? Lo mismo hacen del otro lado. Luego vuelven a la mesa, abren su tejido y van a contar cuántos puntos les abarca esa partecita que ustedes pellizcaron para su brazo, ¿sí? Cuentan lo mismo del otro lado y a su vez van a venir aquí a la parte de la espalda o del frente, porque es indistinto, y les tiene que quedar simétrico, ¿sí? Ustedes tienen que centrar las manguitas a ambos lados, entonces van a dejar la misma cantidad de puntos para su espalda que para el frente, ¿sí? Eso va a depender de la cantidad de puntos que ustedes tengan en total, también va a depender del hilado que estén utilizando, la aguja y demás. Bueno, aquí yo ya me hice la prueba para ver cuántas cadenitas iba a colocar yo en mi bajo sisa. Yo en mi caso voy a poner 16 cadenitas. Entonces aquí donde vengo haciendo la unión de vuelta, voy a hacer lo siguiente. Levanto una cadenita, aquí mismo coloco entonces mi primer punto bajo y ahora yo lo voy a hacer con una aguja de un número más para que la cadenita me quede flojita. Voy a usar la de 5.5, que es la que usé para la cadena inicial, y voy a hacer 16 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Y ahora me voy a saltar entonces los 40 puntos que tengo marcados aquí para mi manga. Este sería el último puntito que tengo marcado de la manga. Me voy al espacio siguiente y ahí voy a colocar mi punto bajo. Y ahora vuelvo a mi aguja del 4,5 y continúo aquí en la porción del frente, colocando simplemente, como veníamos haciendo, un punto bajo por cada punto que tengo. O sea, va un punto envolviendo la cadenita y un punto aquí donde tengo el punto alto doble. De esta manera voy a ir completando toda la porción, esta hora del frente, hasta llegar aquí a mi otro marcador. Aquí estoy llegando al último punto del frente, coloco ahí mi último punto bajo, voy a agarrar la aguja más grande y monto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 cadenitas. Me salto ahora todos los puntos que tengo marcaditos aquí en mi otra manga y me vengo al espacio aquí de la espalda nuevamente, coloco ahí mi primer punto bajo, vuelvo a cambiar de aguja y ahora cuento hasta llegar a los 60 puntos que tengo aquí en mi espalda hasta la unión de vuelta. ¿Ven? Entonces aquí ya tengo la manga, ya coloqué los puntos bajos en la parte del frente, tengo el otro espacio de la manga y ahora voy a completar toda esta porcioncita de acá hasta llegar al primer punto bajo, que es la unión de vuelta, ¿sí? Aquí ya completé entonces los 58 puntos de la espalda, coloco mi punto número 59 y el 60 es el primer punto bajo que tengo aquí, que es el inicio de vuelta. Unimos aquí con punto deslizado. Ustedes lo van a realizar entonces con la hilera en la que hayan terminado su secuencia. Entonces arrancamos
haciendo 3 cadenas, corresponden al primer punto alto. Luego hago 2 cadenas de separación y me voy de la misma manera que hicimos aquí, salto el próximo punto, dejo uno libre ahí, me voy al siguiente, introduzco ahí mi punto bajo. Hago 2 cadenitas al aire, tomo lazada, salto punto de base, me voy al siguiente y coloco mi punto alto. 2 cadenas al aire, salto punto de base, coloco punto bajo, 2 cadenas al aire, salto punto de base, me voy al siguiente y coloco punto alto. Y de esta manera vamos a ir repitiendo ahora toda la vuelta hasta completar ustedes con el punto que les corresponda según su secuencia. Entonces, ahora me quedo trabajando aquí, continúo en la parte del frente y vamos trabajando de manera circular, ¿sí? Todo del derecho, de la misma forma que hicimos con el canesú, pero ahora en la porción solamente de nuestro torso. Y la parte del torso no tiene aumentos en mi caso. Si alguna se lo quiere realizar, por supuesto que es libre de hacerlo, pero el diseño está pensado como para que aquí ya continuamos trabajando de manera recta hacia abajo hasta el largo que cada una desee. Simplemente lo que vamos a ir haciendo es repetir la secuencia de las 8 hileras una y otra vez hasta alcanzar la altura que cada una desee para su suéter o blusa, como le quieran llamar. Y de esta forma ahora nos vamos a quedar trabajando. Yo tengo entonces en la parte del torso vamos a tener 60 y 60, que son 120, y tengo 16 cadenitas, ¿sí? A ambos lados, así que ahí tengo 16 y 16 son 32. Así que en total tengo 152 puntos en lo que es la parte del cuerpo. Aquí ya completé entonces todas las secuencias de mi torso. Tengo en total... Aquí tengo una secuencia, 2, 3 y 4 en total le hice al torso y luego lo finalicé con un elástico en la parte inferior. Como dijimos, no le hice ningún aumento ni ninguna disminución y de ancho tiene aproximadamente... Pueden ser 46 centímetros, 45, depende de donde lo midamos. Ven que acá donde sobresalen los bodoques mide un poquito más o menos 46 centímetros. Tiene que en pulgadas son 18 pulgadas. Ese es el ancho y el largo desde la parte aquí, desde la sisa, aquí donde hicimos las cadenitas donde termina el canesú hasta abajo, le di un total de más o menos 33 centímetros, puede ser un poquito más, a ver ahí, más o menos 33 centímetros, 35 más o menos, 35 centímetros tengo hasta donde me termina aquí el elástico, que pueden ser aproximadamente 14 pulgadas. Para realizar la manga, la vamos a trabajar exactamente igual que hicimos el canesú y el resto del torso, completando nuestras secuencias. Entonces vamos a levantar los 40 puntos que habíamos dejado para la manga, junto con las 16 cadenitas vamos a tener un total de 56 puntos. Luego vamos a completar, en total son 5 secuencias, vamos a tener 1, 2, 3, 4 y 5 secuencias. Y luego le realizamos el puño. Luego de cada secuencia, en la hilera, en la primera hilera de puntos bajos de la secuencia siguiente, es donde vamos a realizar las disminuciones para hacer una reducción gradual en nuestra manga. Esto es opcional. Vamos a ir reduciendo
4 puntos por cada vuelta de puntos bajos luego de hacer la secuencia, y de esa manera vamos a tener, como tenemos 5 secuencias en el total de la manga, 4 por 5 son 20, así que arrancamos con 56 puntos y vamos a finalizar aquí antes del puño con 36. Ahora, para levantar los puntos de la manga vamos a hacer lo siguiente: tomamos una hebra nueva, nos vamos a ubicar aquí en la parte de la sisa, ubicamos el punto central, contamos las cadenitas que tenemos aquí colocadas. Yo aquí me corresponde ahora, habíamos terminado el canesú en esta secuencia, o sea, en este punto, los puntos altos doble con el punto alto, entonces me corresponde una hilera de puntos bajos. Engancho ahí mi cadenita y voy ahora a levantar los puntos que tengo aquí alrededor de la cadenita, colocando un punto bajo por cada cadenita que tengo. Y ahora giramos un poquito de esta forma y vamos a saltar a la parte del canesú. Ven, aquí ya tengo el punto donde está enganchado ahí la cadenita, o sea que el próximo punto que me corresponde es envolver acá. Entonces tengo 8 y ahora voy a levantar los 40 puntos que tengo aquí en mi manga que me quedaron del canesú. Simplemente voy colocando un punto bajo por cada punto y un punto bajo aquí envolviendo la cadenita. Aquí ya completé toda la vuelta, entonces me voy a saltar a la cadenita y continúo colocando un punto bajo por cada cadenita que tengo, y todas las vueltas en la manga la vamos a cerrar de la misma forma, siempre uniendo al final al primer punto. Con un punto deslizado. Y ahora voy a trabajar toda una secuencia completa y luego les muestro, porque vamos a hacer después de cada secuencia una pequeña disminución para que la manga de esa forma se vaya reduciendo paulatinamente. Entonces venimos aquí a la otra manga, les voy a mostrar cómo hacemos la disminución. Entonces levantamos cadena, vamos a colocar aquí nuestro primer punto bajo. En el espacio de la cadena colocamos un punto bajo y ahora vamos a hacer una disminución. Nos vamos a introducir aquí en el próximo punto, tomamos hebra, nos vamos al espacio de la cadena, tomamos hebra y ahora que tenemos las 3 lazadas en la aguja, cerramos todo junto. Y ahí hicimos de 2 puntos 1. Ahí tenemos nuestra primera disminución. Ahora vamos al próximo punto, colocamos un punto bajo, vamos al espacio de la cadenita y colocamos punto bajo. Y ahora realizamos nuevamente otra disminución. Nos introducimos en el punto siguiente, tomamos hebra, vamos a la cadena, tomamos hebra, tomamos lazada y cerramos todo junto. Ahí ya hicimos 2 disminuciones. Ahora vamos a completar toda nuestra vuelta, un punto por cada punto, y cuando llegamos aquí al final vamos a repetir la disminución. Cuando estamos acercándonos al final de vuelta, vamos a mirar aquí. Esta cadena y este punto no va a llevar disminución. Estos dos van a llevar una disminución, estos dos no y estos dos sí. Entonces completo aquí, punto bajo, y ahora tomo lazada, envuelvo la cadena, tomo lazada nuevamente, tomo hebra y cierro los 2 puntos juntos. Y ahora hago 2 puntos bajos normalmente en el punto siguiente y en la cadena siguiente, y ahora me corresponde otra disminución. Entonces paso por el punto, tomo hebra, envuelvo la cadena, tomo hebra y cierro
todo junto. De esta manera. Y ahí ya tenemos completadas las otras dos disminuciones al final de vuelta. Y aquí completo los dos puntos bajos que me faltan. Una vez que llegamos al final, unimos como siempre con punto deslizado y ya tenemos completada nuestra disminución. Esto que realizamos aquí en la última vuelta de puntos bajos es lo que ustedes van a hacer en cada hilera de puntos bajos luego de finalizar el total de la secuencia de 8 hileras. Ahora, para nuestro puño vamos a pasar a una aguja de 3.5 milímetros, punto menos de lo que ustedes estén utilizando, y vamos a esta vuelta levantar 3 cadenas, tomamos hebra y nos vamos al punto siguiente y colocamos ahí un punto alto. Y esto es lo que vamos a repetir toda esta vuelta, colocando un punto alto por cada punto bajo que tengamos. Llegando al final, unimos con punto deslizado. A mí me gusta enganchar la segunda cadenita de las 3 que hago, de esta forma. Y ahora lo que vamos a hacer es trabajar el puño tradicional del crochet, todo trabajado en puntos altos, en relieve, uno por delante y uno por detrás. En total vamos a realizar 5 hileras, siempre del derecho uniendo al final con un punto deslizado de manera tubular o circular. Y nos va a quedar de esta manera. Entonces, una vez que tenemos completa la hilera de puntos altos, levantamos nuevamente 3 cadenas, tomamos lazada y ahora vamos a envolver de derecha a izquierda el cuerpo del punto alto de esta forma. Tomamos hebra, pasamos y completamos ahí el punto alto en 2 tiempos. Tomamos hebra nuevamente, nos vamos por atrás, ¿sí? De la parte de atrás ingresamos del tejido, de derecha a izquierda, ¿sí? De esta forma, envolvemos la lazada y completamos el punto alto. Tomo hebra, saco por 2, tomo hebra, saco por 2. Repetimos. Tomo lazada, ahora me corresponde por el frente, entonces me vengo desde adelante, de derecha a izquierda, envuelvo el cuerpo, tomo hebra, paso, tomo lazada, saco por 2, tomo lazada, saco por 2 y repetimos el de atrás. Tomo hebra, me voy a la parte de atrás del tejido, de atrás hacia adelante, de derecha a izquierda, envuelvo el cuerpo, tomo hebra, tomo lazada, saco por 2, tomo lazada, saco por 2. Y de esta forma vamos a ir completando toda la vuelta hasta el final. Cuando llegamos al final, unimos aquí a la segunda cadenita con punto deslizado. Levantamos nuevamente 3 cadenas y ahora tomamos hebra y el punto que se presenta en relieve por el frente, lo tomamos por el frente. Y el que se presenta tomado por atrás, lo tomamos por atrás. Exactamente igual como hicimos recién en la primera vuelta de relieve, pero ahora ya vamos tomando los puntos como se nos presentan. El frente por el frente, el cuerpo por detrás, el que está por detrás, que se va a repetir uno y uno, uno por el frente, uno por detrás. Y esto lo van a repetir un total de 5 vueltas, hice yo en mi caso, hasta alcanzar el largo que ustedes desean. De esta forma. Y eso es lo mismo que vamos a repetir en la parte inferior de nuestro suéter, que también realicé 5 vueltas, y es lo mismo que van a hacer en la otra manga. Con eso ya tendrían completado su suéter. Espero que les haya gustado el tutorial. Recuerden suscribirse, dejarme algún comentario y nos vemos pronto en otro tutorial. Bye bye.